lo predicamos, le decimos a otros sobre el sanador que nosotros tenemos. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿realmente yo creo que Jesús es mi sanador? Y si yo lo creo, ¿por qué todavía sigo batallando con enfermedades en mi cuerpo? Tenemos que entender de que Jesús es el sanador. Y una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Y de eso quiero hablarle precisamente en esta mañana de hoy. Diga conmigo, la voluntad del Señor. A ver, no lo escucho. La voluntad del Señor, es mi sanidad. ¿Cuántos creen eso realmente? Si nosotros creemos eso, entonces, amado hermano, tenemos que apropiarnos de la palabra. Porque aún la palabra dice que por las llagas de Cristo no es que vamos a hacer, sino que ya fuimos curados, fuimos sanados. Entonces, el pueblo del Señor tiene que apropiarse de las promesas de la palabra y hacerla su verdad, vivirla. Aquí encontramos nosotros en este pasaje el primer punto. Jesús le dice a este joven, cuando él se acercó a Jesús, él le dice: he aquí vino un leproso y se postró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la frase de Jesús? Quiero ser limpio. Si Jesús le dijo a aquel hombre que tenía lepra, que estaba, hermano, enfermo, y un leproso era una persona que había que apartarlo de la sociedad, era una persona que estaba lejos de la gente, producto a su enfermedad porque era contagiosa. Y en este momento, cuando él se acerca a Jesús, el joven está entendiendo que Jesús tiene el poder para sanarlo. Porque él le dice: si quieres, puedes sanarme. Es decir, que si tú de verdad quieres, lo puedes hacer, porque tiene el poder para hacerlo. Entonces, cuando él le dice a Jesús: si quieres, puedes sanarme, Jesús entonces le responde y le dice: quiero. Por lo tanto, la voluntad del Señor para nuestra vida viene siendo nuestra sanidad. El Señor quiere que estemos enfermos, que estemos sanos, no enfermos, que estemos libres, no atados. Amén. Que seamos bendecidos, prosperados, no en miseria. El Señor quiere toda nuestra bendición. Entonces, si la voluntad de Él es nuestra sanidad, ¿por qué todavía nosotros no podemos entender que el Señor no nos quiere enfermos? Él nos quiere totalmente sano, porque Él dijo: quiero. Y si Él quiere, es porque Él está dispuesto a sanarnos. Pero aquel joven vino a Él en fe, porque Él le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, que no hay nada que te impida que tú me puedas sanar. Jesús entonces le dijo: quiero, e enseguida le dijo: sé limpio. Seguido de la palabra quiero, Él le agregó: sé limpio. ¿Y qué nos registra entonces la Biblia, la palabra de Dios? Al instante, ¿qué pasó con su lepra? Desapareció. Entonces, hermanos, nosotros no podemos acomodarnos a que será la voluntad de Dios que tenga esto. Bueno, Señor, si tú no quieres, ya eso será. No, la voluntad del Señor no es nuestra enfermedad, no es la enfermedad. La voluntad del Señor es nuestra salud, nuestra sanidad, porque Él dice que Él quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos, ¿qué? Salud, así como prospera nuestra alma. Si la Biblia dice que Él quiere que tengamos salud, porque entonces yo voy a vivir abrazado de la enfermedad. Hermano, como cristianos tenemos que reclamar nuestros derechos, reclamar las promesas que están en la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros encontramos este pasaje bíblico donde la voluntad del Señor es nuestra sanidad, refiriéndose a este hombre leproso. Pero si nosotros leemos la palabra en el versículo siguiente, que habla de otro pasaje en el mismo Mateo 8, pero el versículo 5, y ahí vamos a encontrar otra frase de Jesús. Dice la palabra en el versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un militar que estaba al frente de 100 soldados romanos. Era una persona inconversa, una persona que no pertenecía al pueblo judío. Y sin embargo, él vino a Jesús
y le rogaba y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y dice gravemente atormentado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo iré y le sanaré. Jesús lo dice aquí: yo voy a orar por él, a ver qué pasa. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, Jesús dijo: yo iré. Dígalo: yo iré y le sanaré. Jesús entonces le dijo a este hombre: yo voy a ir, pero no voy a ir a orar, voy a ir a sanarle. Entonces la primera expresión: quiero ser limpio. Y ahora la segunda frase de Jesús: yo iré y le sanaré. ¿Cuántos saben que tenemos a un sanador? Y cuando tenemos un problema de salud, ¿a quién corremos primero de verdad? Al doctor. Y cuando ya el doctor no puede hacer nada, es cuando corremos al Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda de aquella mujer que gastó todo su dinero en médico? Y en lugar de tener salud, ¿qué pasaba? Le iba peor. Cuando ya no tenía dinero encima, cómo ir a una clínica, cómo ir a un hospital, cómo pagar, no le quedó otra opción, que era por donde tenía que haber empezado. Y entonces finalmente le quedó la opción. Había oído de Jesús, de todo lo que había hecho, y esta mujer se llenó ahora de fe porque no le quedaba otra alternativa. Y llenándose de fe, digo: si tan solo tocara el borde, quedaré sana. ¿Y qué pasó? Efectivamente, ella tocó el borde y fue sana. Muchas veces nosotros, como conocedor de la palabra, sabemos de Jesús, pero a veces no lo conocemos. Yo oro en esta mañana para que Jesús se revele a nosotros como el sanador, porque a veces le creemos a Él como el Salvador, pero muchas veces no le creemos como el sanador. O a veces le creemos como el sanador o el Salvador, mas no como el proveedor. Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es el salvador, Él es el libertador de nuestras vidas. Entonces una cosa es saber de Jesús y otra es conocerlo. ¿Se acuerdan los discípulos cuando Jesús hizo el milagro allá con el viento y el mar? Ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Hermanos, andaban con Jesús, pero no sabían lo que Jesús era capaz. En esta mañana yo pido al Espíritu Santo que traiga la revelación de esta palabra y que hoy nosotros nos apropiemos de la salud, porque el Señor, su voluntad es que seamos sanos. Aquel inconverso le pidió a Jesús que fuera a visitar a su criado, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Usted no va a encontrar en un momento que dice Jesús le fue a orar. No, Él fue a sanarlo, porque Él sabía que en Él está el poder para sanarlo. Pero si usted entonces analiza la palabra en Hebreos 13:8, que allá arriba dice: Jesucristo es que el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. El que sanó ayer, sana hoy y sana mañana. Pero ¿estoy yo dispuesto a aferrarme a esa palabra? ¿Estoy dispuesto yo a creer que Él es mi sanador, que Él es mi libertador, que Él es mi proveedor? Cuando yo crea realmente que Jesús lo puede hacer, pues Él lo hará. Ahora, amados hermanos, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 8 de Mateo 8, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate hasta donde llega la fe de este hombre. Jesús iba a sanar a su hijo a su casa, y él dijo: no, aguanta. No hace falta ni siquiera que vayas a mi casa. ¿Te das cuenta el nivel de fe? Y este hombre le dijo: solamente suelta la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Ahora se encontró un Jesús que estaba dispuesto a sanar al muchacho con un hombre que estaba dispuesto a creer. Para que haya sanidad tiene que haber fe. A veces hablamos de una fe y muchas veces no la tenemos. Tener fe es tener confianza, es tener seguridad. Y la misma seguridad que yo aplico
para el médico, para la medicina biológica, ¿por qué no aplico esa confianza en Jesús? Y cuando haga esto, todo va a ser diferente, todo va a cambiar, hermanos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este hombre está diciendo que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades, así como él también tenía soldados. Él estaba bajo autoridad, que habían superiores sobre él. También él tenía personas que estaban subyugados a él, como militares. Entonces él está hablando aquí de la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades. ¿Cuántos saben que el Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades? Amén. Aleluya. El versículo 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El inconverso sorprendió a Jesús, que la fe de este hombre era mayor que aún los que estaban en el pueblo de Israel. Eso fue lo que realmente llamó la atención a Jesús. Amados hermanos, y esto es de mucha importancia, tener esa fe que Jesús es nuestro sanador y apropiarnos de la sanidad. Ahora, yo quisiera que vayamos a la siguiente frase. La primera frase es: quiero ser limpio. ¿Y cuál fue la segunda? Yo iré y les sanaré. Y la otra frase nosotros la vamos a encontrar en Juan 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ahí vamos a encontrar otra frase maravillosa que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Juan capítulo 5, a partir del versículo 1, encontramos una escena. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Es decir, había un estanque, y alrededor del estanque que había una multitud de enfermos. ¿Y esta multitud en quién estaba confiando? Estaba confiando en un estanque de agua, que venía un ángel de tiempo en tiempo para mover el agua, y el que llegaba primero era sanado. Habían depositado tanta fe en ese estanque o en el agua, que la gente estaba alrededor. Imagínese usted, alrededor de eso habían carpas, había gente que había hecho su rancho, su lugar para estar allí. ¿Por qué? Porque el ángel no le decía: voy tal día. Ellos tenían que permanecer cerca del lugar, porque el primero que llegaba y entraba el agua, ese era sanado. De manera que alrededor de ese lugar, que apenas era un estanque con agua, la gente había depositado tanta fe, amado hermano, y estaba ahí alrededor buscando un milagro. Y como nadie sabía a qué hora y en qué momento llegaba el ángel, todos tenían que estar muy cerca del estanque, porque de lo contrario, cuando lo traían de su casa, ya el primer milagro había sucedido. Ahora bien, la Biblia nos registra, dice: y esto yacía una multitud de enfermos, y habían ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban esta gente? El movimiento del agua, no esperaban a más nadie. Y cuando el movimiento del agua se producía, el primero que llegaba era sanado. Ahora bien, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿De qué quedaba sano? De cualquier enfermedad, la que fuera, paralítico, ciego, mudo, lo que fuera, quedaba sano. Y todo el mundo estaba esperando al ángel que llegara a aquel lugar. Pero yo alabo al Señor, yo alabo a Dios, que es maravilloso. Y dice la palabra: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre tenía 38 años y estaba enfermo, y él seguía también esperando el ángel como los demás. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo. Hermanos, ese día no llegó un ángel. Ese día
llegó a visitar al estanque más que un ángel. ¿Quién llegó? Jesús, el autor de la vida. Jesús, el sanador del mundo. Jesús, el libertador. Todos esperaban un ángel, incluyendo a aquel hombre. Pero ese día no llegó un ángel. Llegó alguien mayor que un ángel. Aleluya. Y yo quiero que usted analice esto junto conmigo. Este hombre tenía 38 años de estar enfermo y tenía mucho tiempo en aquel lugar. Ahora bien, él estaba en espera de un ángel. Él estaba que el agua se pudiese mover para ver si él corría. Pero cuando Jesús lo vio y supo que este hombre tenía mucho tiempo en aquel lugar, Jesús entonces le da una frase y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Se da cuenta la otra frase? La primera es: quiero ser limpio. Y la segunda: yo iré y le sanaré. Y ahora la tercera, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Ajá. ¿Quiere ser sano? Él no le dijo: ¿quiere que ore por ti? ¿Quiere que te unja con aceite? No. Jesús le dijo: ¿quiere ser sano? ¿Y por qué Jesús le dice que si quiere ser sano? Porque él sabía que él era el sanador. ¿Cuántos tienen ese sanador? Aleluya. Hermano, necesitamos que Jesús se revele a nuestras vidas como el sanador, así como el salvador, así como el proveedor y así como el libertador. Jesús no solamente vino a salvar, él vino también a sanar y él vino a libertar. Entonces le dice a este hombre: ¿quiere ser sano? Ahora, el hombre le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? La palabra. El hombre estaba allí, pero él dice: entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo y ya no puedo hacer más nada. Él está diciendo a Jesús, cuando Jesús le dice que si quiere ser sano, él no sabe que está hablando con el sanador. Él cree que está hablando con cualquier otro hombre. Y él le dice: no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, que los demás tenían ayuda. Tenían un familiar, un vecino, que corrían con él, pum, y lo lanzaban en ese pozo. Y el hombre salía brincando de ahí del lugar. Y era sanado. Pero aquel hombre dijo: yo no tengo a nadie quien me ayude. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú y yo sí tenemos. ¿Cuántos alaban al Rey? Tú y yo sí tenemos quien nos ayude. Aplaude a Dios si lo vas a aplaudir. Tú y yo sí tenemos quien nos ayude. El hombre le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y él le dice: entre tanto que yo voy. Es decir, que el hombre no estaba estático esperando que alguien lo ayudara. Cuando el agua se revolvía, él dice: entre tanto que yo voy. Era un paralítico, es decir, que este hombre, no sé si rodando de rodillas como fuera, él trataba de ir. Pero cuando él llegaba al lugar, el esfuerzo que había hecho era inútil porque ya otro había ido antes que él. Este hombre pudiera haber dicho: bueno, yo me voy a mi casa porque ya yo he visto como 100 personas sanarse y yo no he sido sanado. A lo mejor no será la voluntad de Dios que yo sea sanado. Él nunca dijo eso. Él se quedó en aquel lugar. Cuando tú perseveras, cuando tú sigues insistiendo, el ángel no vendrá por ti, pero vendrá el sanador de tu vida. Este hombre siguió insistiendo, se quedó allí, a pesar de que no tenía nadie que lo pudiese ayudar. Y él dijo: entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Este hombre volvió otra vez a su rancho, a su torda, a su lugar. Y ahí estaba en espera de otro movimiento. Nunca se fue. ¿Qué tal si se hubiese ido? No estuviésemos hablando hoy de él, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros lo intentamos? 1, 2, y a veces ya la 3 dice: bueno, Señor, será tu voluntad. No, la voluntad del Señor es tu sanidad. La voluntad del Señor es tu liberación. La voluntad del Señor es tu prosperidad. La voluntad del Señor es tu libertad. Esa sí es la voluntad de Él. Este hombre se quedó allí, esperando. No se rindió. ¿Cuántas veces no nos rendimos? 1, 2 veces y 3. Y ya entonces queremos decir que esa es la voluntad de Dios. Pues el Señor no quiere que tú estés enfermo.
sino que tú estés sana y sano para que le sirva. Y que lo que Dios hace en tu vida, hay un propósito, para que Dios sea glorificado. Y una vez que este hombre le dice esta frase, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo: levántate, recoge tu cama, recoge tu rancho, recoge todo lo que tú tienes y anda, vete. Ahora, había una multitud. ¿Y a quién llegó Jesús? Al que estaba solo, sin ayuda. Entre más tú crees que estás solo y que no tiene ayuda, es cuando más rápido Él va por ti. Allá había una multitud, pero Jesús no llegó a sanarlos a todos. Hizo solo ese solo milagro y se fue. Y si ese fue el día del milagro de aquel hombre, yo creo que hoy es el día de tu milagro también. ¿Lo crees conmigo? Hoy es el día de tu milagro también. Y ahí están las 3 frases de Jesús. Número 1. ¿Cuál fue la primera frase? Número 1. Quiero ser limpio. Número 2. Yo iré y le sanaré. Número 3. ¿Quieres ser sano? Jesús te sigue preguntando hoy. Jesús quiere. Jesús va a ir por tu sanidad. Y Jesús te dice hoy: ¿quieres ser sano? No, Señor, deja que me dieron cita para... Jesús te dice hoy: ¿quieres ser sano? Si de verdad tú quieres, Jesús te está invitando hoy a tu sanidad. Aleluya. Gracias, Jesús. Él es maravilloso, amado hermano. Él es maravilloso. Amén.